Romanos 9:20. Amén. Por ser palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Yo quiero que lo volvamos a leer. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Gloria a Dios. Puede sentarse. Cuando me asignaron la prédica, inmediatamente yo le preguntaba a Dios de qué vamos a hablar, y solamente se repetía algo en mi memoria, y le preguntaba a Dios: ¿tú estás seguro de que eso es lo que quieres? Y eso seguía, y realmente yo no soy de mucho predicar de testimonios, pero a eso es lo que Dios me ha llevado. Y yo recuerdo que en el 2018, casi en el 2019, yo recibí una palabra de Dios donde Él decía que yo sería la responsable de que mi casa y mi familia sirvieran a Dios. Y ciertamente yo recibí la palabra, pero luego que llegué a mi casa empecé a meditar en ella y decía: Señor, pero ¿será que se equivocaron? ¿Será que se equivocaron de persona? Porque esa responsabilidad no me compete a mí. Y yo recuerdo que en el 2020 yo pasé por un proceso en mi vida. Bueno, mi familia pasó. Y recuerdo que cuando yo decía que esa responsabilidad no me tocaba a mí, era porque mi papá era cristiano. Y yo entendía: no es a mí, sino a él que le corresponde. Entonces, al pasar el tiempo, en el 2020, él empezó a enfermarse, su salud empezó a deteriorarse. Él era un hombre muy activo. Y al pasar el tiempo, como que eso fue menguando y ya no podía hacer lo mismo que antes hacía, hasta que finalmente se enfermó gravemente. Y yo entendía que como cristiana mi responsabilidad era orar y ayunar, y así lo hice, esperando que Dios hiciera un milagro, esperando que Dios hiciera algo a favor. Y yo oraba confiando en que Dios efectivamente sí iba a hacer algo. Y pasaban los días y empeoraba. Y yo seguía diciendo: Señor, te presento a ti esto y te presento aquello, porque yo confío en que tú lo vas a hacer. Y recuerdo que, a último momento todo como que decayó. Y recuerdo que a él iban a llevar para Santo Domingo, y antes de, él nos reunió a mis hermanos y a mí y nos dijo que su última voluntad era que buscaran de Dios. Y yo dije dentro de mí: pero esto para mí va a ser fácil porque ya yo busco de Dios. Pero realmente yo no sabía lo que venía después. Yo no sabía lo que iba a traer eso. Y resulta que un 20 de abril, yo estaba en mi habitación, iba mi sobrino llorando y yo le pregunto: ¿por qué tú lloras? Y me dice: mi papá se murió. Y yo le digo: no relaje. Y luego vi entrar a una tía y me di cuenta que sí, que era así. Y mi única respuesta fue arrodillarme. Y ese fue el tiempo donde yo más cuestioné a Dios. Y yo le decía que por qué lo había permitido. Yo le decía a Dios que si acaso Él ya no tenía poder para hacerlo de otra manera. Y recuerdo que mi corazón se endurecía tanto porque yo entendía que al llorar y al yo ayunar, Dios tenía la responsabilidad de responderme. Grave error que cometí. Y mi corazón se endureció tanto y yo fui y cuestionaba a Dios: ¿qué pasó? No que tú eres el grande, no que tú eres el poderoso, ¿acaso se acabó tu poder ahí? Y recuerdo que mi corazón se endureció tanto, envuelta en tanta confusión y en tanto dolor, y empecé a menguar en la oración, empecé a menguar en la palabra. Y yo decía: ya yo no quiero saber nada de ti porque tú no hiciste lo que tenías que hacer. Y recuerdo que eso fue en plena pandemia, nadie podía salir, no podía ir a la iglesia, por tanto, yo me apartaba cada día más de Dios. Y sin entender seguía preguntando: pero ¿por qué tú lo hiciste así? ¿Por qué tú lo permitiste? ¿Por qué tú no hiciste algo para impedirlo?
Y pasaba el tiempo y mi corazón seguía endurecido. Pasaba el tiempo y ya yo no oraba. Pasaba el tiempo y ya yo no buscaba la palabra de Dios. Yo no buscaba la presencia. Y cada día yo me miraba y preguntaba, ¿pero qué fue lo que pasó? Llegó un momento en que me empecé a culpar, aparte de culpar a Dios, porque yo decía, ¿será que no oré lo suficiente? ¿Será que no ayuné lo suficiente que Dios no pudo hacerlo? Y al pasar el tiempo, bueno, siguió así, me seguía apartando, estaba muy dolida, estaba muy enojada con Dios. Y recuerdo que meses después, pues también mi abuela se enferma. Y a final de cuentas también resultó muriendo. Y yo tenía el corazón tan endurecido que yo no sentí nada. Y yo dentro de mí reconocía y decía, tú no puedes aguantar algo más si tú no estás cerca de Dios. Porque mira con una cómo ya tú estás, imagínate con dos dónde vas a terminar. Y eso fue algo que me hacía meditar mucho, me hacía meditar. Y me llegaba a preguntar, ¿qué podré hacer yo sin Dios? ¿Acaso podré seguir siendo feliz? No, porque había un vacío, habían tantas cosas en mí que yo no entendía y tantas cosas que yo cuestionaba. Y luego volví a orar avergonzada por la manera en que había tratado a Dios, por la manera en que le había hablado a Dios. Y empecé a orar, empecé nuevamente a buscar. Y recuerdo que ese fue el tiempo donde verdaderamente yo tomé una decisión de seguir a Cristo. Yo estaba ya adoctrinada, pero yo no me quise bautizar la primera vez porque yo no me sentía segura de si quería entregarle mi vida y renunciar a todas aquellas cosas. Y recuerdo que en ese año verdaderamente sí estaba convencida de lo que quería. Verdaderamente sí tuve que confrontarme a mí misma y tomar una decisión de qué rumbo yo quería que tuviese mi vida. Y al pasar el tiempo volví a la oración, volví a la intimidad con Dios. Y fui entendiendo tantas cosas y tantas cosas. Y recuerdo que en un silicio de eso que hacíamos las mujeres allá abajo, yo hablaba con la negra, quien había también perdido a su papá recientemente. Y estábamos hablando de tantas cosas. Y ahí me volvió esa palabra de que tú vas a ser la responsable de que tu casa y tu familia vayan a Dios. Y yo le dije, negra, ahora entiendo el por qué me lo dijeron. Antes yo no comprendía porque yo lo veía ilógico, pero ahora entiendo el por qué me lo dijeron. Y esta palabra me confrontaba tanto porque eso fue un momento donde yo cuestioné a Dios de la peor manera. Y de hecho fue la última vez que lo hice porque esa vez me llevó a apartarme de Él y me llevó a tener un corazón endurecido. Y cuando yo leí esa palabra yo recordaba tantas cosas. Y luego que ya volví a la oración, realmente yo hacía memoria y pude entender la fidelidad de Dios en ese año. Porque a pesar de que en el momento yo no lo veía, luego pude reflexionar y dije, wow, aún yo siendo mala, aún yo tratándote así, pude ver cómo tú obrabas, pude ver cómo tú sustentabas a mi familia y cómo tú tenías cuidado de nosotros. Entonces eso fue como una galleta sin mano, porque tú siendo tan malo y ver la misericordia de Dios, tú siendo tan malo y ver la fidelidad de Dios, que aún tú diciéndole, cuestionándole que quién es Él te sigue amando y te sigue sustentando. Por eso es que no somos nadie para cuestionar a Dios. Y el problema de los cristianos es que nos pasa, nos cortamos un dedito, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo te sirvo, si yo te sigo, si yo estoy activa en la iglesia, ¿por qué me está pasando esto? Y la pastora nos ha enseñado que antes de preguntar por qué, empecemos a preguntar para qué. ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de esto? ¿Para qué estoy en este proceso? ¿Qué es, Señor, lo que quieres moldear y lo que quieres formar en mí? Porque en muchas ocasiones nos nublamos en que las cosas tienen que hacerse como entendemos. Yo antes creía que por orar Dios tenía una responsabilidad y tenía que cumplir conmigo. Y por eso la pastora nos ha enseñado que siempre que oremos, oremos pidiendo que se haga su voluntad. Porque cuando pedimos que sea su voluntad, aunque duela, aunque no sea lo que esperamos, podemos seguir confiando y diciendo, Señor, gracias. Señor, gracias porque aunque no fue como yo quería, yo sé que tú lo hiciste mejor. Yo sé que lo que tú hiciste fue para bien, Señor. Porque no solemos entender cuando la voluntad de Dios es muy distinta a la de nosotros.
Por eso Él dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son los nuestros. Porque nosotros tenemos una mente tan finita, Señor, quiero esto, pero Dios te dice no. Y tú te afliges y dices, Señor, pero ¿por qué? Pero cuando sigues caminando te das cuenta por qué no, porque Él tenía algo más que entregarte y algo que te iba a forjar y fortalecer para lo que Dios ya quería entregarte. Así que este mensaje tiene como fin que entendamos y aprendamos a descansar y a confiar en Dios. Que aunque las cosas no nos estén saliendo de la mejor manera, empezamos a decir, yo confío en ti. Aunque tú no lo hagas como yo quiero y como yo espero, yo sigo amándote, yo sigo confiando en ti, gloria a Dios. Porque solemos cantar mucho una adoración que dice amarte igual. Decimos, si me quitaras todo, si ya no proveyeras, yo sería capaz de amarte igual. Pero tenemos que cuestionarnos a ver si verdaderamente seguiríamos amando igual a Dios. Si seguiríamos confiando igual en Dios cuando las cosas no son a mi manera y son a su manera. Y nosotros debemos de anhelar que sea el diseño de Dios en nuestras vidas, que sea su voluntad en nuestras vidas, porque Dios permite cosas para catapultarnos al propósito que Él ya ha establecido y ha destinado para con nosotros. Así que ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para contender con mi Hacedor? ¿Quién soy yo como vasija para decirle, a mí no me gusta esa forma, ¿por qué tú me hiciste así? Porque dice la palabra que Él tiene potestad para hacer otra vasija de la misma masa. Y en Isaías 50 dice algo muy bonito. 52 dice, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mi poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Y hay personas que tienen que entender que van a conocer a Dios de manera distinta. En tu escasez tú vas a conocer a Jehová Jireh, aquel que suple, aquel que provee. En tu enfermedad tú vas a conocer a Jehová Rafa, el que sana, el que restaura. En tu dolor tú vas a conocer al que venda y al que llaga la herida. En tu soledad tú vas a conocer al amigo y al Padre fiel. Por eso cada situación nos revela a Dios. En el momento de dolor conocemos al Dios que sana, que restaura nuestra herida. Por eso no cuestionemos y empecemos a descansar, aunque todo esté contrario. Y recuerdo que hace ya unos meses, cuando estaba ahí abajo, alguien me decía, cuando tú ves todo contrario a lo que Dios dijo que haría de ti, es porque Dios está haciendo algo que está trastornando el mundo espiritual. Y por eso tú ves todo revuelto, por eso tú ves todo al revés. Porque cuando Dios da una palabra, el enemigo también se levanta. No crea que se va a quedar tranquilo. Cuando Dios te marca con un propósito y dice que tú vas a hacer, ahí viene el enemigo, espérate. Déjame yo sabotear eso, déjame yo ponerle prueba, a ver si va a seguir firme, a ver si va a seguir fiel. Déjame yo ponerle esto, a ver si tropieza, ponerle aquello. Pero tenemos un Dios más grande. Y he aprendido que decreto contra decreto se anula. Dios da una palabra, Dios ya decretó algo de cada uno de nosotros, pero el enemigo viene y de otra palabra, tú no vas a hacer esto. Y te pone 1000 limitaciones, pero tenemos un Dios más fuerte y más poderoso. Y lo que Él dijo es lo que se va a cumplir, porque Él es más grande que todas las cosas y más grande que aún lo que el enemigo quiere hacer que pensemos y quiere hacer que creamos. Por eso es que debemos aprender a descansar en Dios. Porque cada situación está moldeando tu carácter para llevarte a conocer la esencia de Dios. Cada situación te está forjando para aquello que el Señor ya quiere entregarte. Así que cambiemos el por qué y empecemos a decirle a Dios, ¿cuál es tu propósito con esto? ¿Qué área de mí es que tú quieres forjar? ¿Qué es lo que me quieres quitar y qué es lo que quieres introducir? Así que dejemos las preguntas y cuestionaderas, porque no somos quien para contender con el Hacedor. No somos quien para hacer la vasija, porque a fin de cuentas somos el barro y Él es el alfarero y Él sabe cómo hacernos y qué forma debe tener cada quien. Y algo que yo leí hace mucho tiempo en Proverbios y me impactaba
era que decía: lo que resista al fuego, que sea probado con fuego. Así que no nos sorprendamos, porque si resistimos al fuego, pues con fuego vamos a ser probados. Y dice la palabra que cuán preciosa es nuestra fe, que debe ser probada a través del fuego. Así que aún en el fuego empecemos a adorar a Dios. Aun cuando nuestra carne diga: Señor, espérate, párate, que me está quemando. Nosotros digamos: aun cuando yo siento dolor, mi alma te alaba, porque sé que me estás forjando y sé que me estás fortaleciendo. Así que empecemos en el fuego de prueba a descansar y a confiar en Dios. Empecemos a reconocer que Él es el que... Gloria a Dios. Empecemos a reconocer que Él es el que llaga, pero también es el que venda la herida. Así que Dios te bendiga. Eso ha sido todo de mi parte.